decide el padre cuándo empieza y cuándo termina la terapia, cuándo empieza y acaba tu servicio, ¿me explico? Entonces, claro que tiene que haber un entendimiento, tiene que haber una comprensión con el padre. Yo sugiero un estilo no confrontativo, ¿sí? No quiero hacerme, hacer mucha información, ¿verdad? Ya hablaremos después de varios otros temas, pero sí es muy importante, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, si se está utilizando el castigo físico, ¿no? ¿Qué creencias tiene el padre sobre el castigo físico? ¿No? Porque seguramente tiene creencias positivas. Ujú. Eh, sobre eso, o bien se siente muy culpable, muy avergonzado. No es lo mismo, ¿verdad? El padre que piensa que lo está haciendo bien, que el padre que está muy alterado. Luego tienes que el padre piensa que está haciendo bien y la madre está muy alterada. ¿Sí me explico? Ese es otro grado también de complejidad. Ujú. Porque generalmente en la pareja ¿cómo te diré? Se polariza, ¿sí? Se reparten papeles, ¿sí? Generalmente quien minimiza el problema es el padre. Y entonces la madre tiene que maximizar el problema, ¿no? Tiene que angustiarse mucho para que sea escuchada y la lleven con alguien que le preste ayuda, ¿no? Eso cuando participa el padre, generalmente pues es la madre la que viene angustiada también, ¿no? Eh, entonces sí es verdad que hay que llevarlo con delicadeza y hay que atender las tres demandas que estén implicadas. Ujú. Muy bien, excelente participación. Monse Fouchet, ¿participas? Sí, doctora, buenos días. Buenos días. Disculpe, bueno, en el caso que en el cuidador primario de un niño sea, por ejemplo, su abuelita, a lo mejor no es la palabra, pero ¿a quién se le daría esa como prioridad? ¿A los padres o al cuidador primario de estar con el menor, de estar pendiente? ¿O a ambos a la par? Buena pregunta. Aquí es donde las respuestas son caso por caso, ¿verdad? Aquí es donde entra también la parte de observación de tu opinión clínica del caso, porque aquí para resolver esa pregunta sería quién es la abuelita, quién me contactó, quién pasa la mayor parte del tiempo con el niño, si esto es así por un problema de distancia física, si es así por un problema de distanciamiento emocional, ¿sí? Si al niño lo abandonaron, ¿verdad? Con su abuela, o si la abuela está queriendo tener al niño porque piensa que su madre no lo va a cuidar, pero la madre lo quiere de vuelta. O sea, son mil cosas las que se pueden presentar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo manejar esto conforme vaya surgiendo la situación? El que un niño entra a terapia mueve a la familia, ¿están de acuerdo? Mueve toda la familia, porque la familia pues va a tener opiniones divididas sobre la terapia, hay quien va a estar de acuerdo, hay quien no va a estar de acuerdo, hay quien se va a ir convenciendo poco a poco. Ajá. Entonces, todo depende. No hay que tener miedo, bueno, pero esto ya es tratamiento, ¿verdad? No hay que tener miedo a entrevistar a toda la familia. Bueno, también es diagnóstico, porque si tú crees que hay que entrevistar a la abuela o que la abuela tiene que estar presente, por las razones que tú creas conveniente y además ella quiere o piensa, ¿no? A veces la familia misma te dice, ¿puedo estar presente? Yo antes no lo permitía, ahorita digo, ¿por qué no? O sea, que me den la información. Entre más información, pues mejor. Entre más fuentes, mejor. Yo si pudiera, entrevistaba al maestro, entrevistaba, ¿sí? A los hermanos, o sea, si nos diera el tiempo y los recursos, entre más información, yo les digo, es mejor. Lo que sí es que hay que ubicar a quién es la fuente de información que sí me la puede dar, ¿no? Si estamos entre la madre y la abuela, que entren las dos a la entrevista, a la entrevista inicial, que yo sugiero hacer sin el niño, ujú, porque hay mucha queja. Ujú. Entonces, algunos terapeutas preferirán que se haga con el niño para ver lo que ocurre, ¿verdad? Cuando la madre presenta la queja, qué pasa con el niño,
cómo reacciona la madre, si el niño reacciona de cierta manera, cuál es la interacción, ¿sí? Pero ahí va a depender del enfoque de cada terapeuta. Si es sistémico, los va a querer a todos juntos probablemente en la evaluación para observar todo, posición, lenguaje corporal, voz, todo de todos, tiempos en los que hablan, al que no habla, ¿sí? Y es más, entre más miembros tal vez de familia, mejor para él. Para un terapeuta cognitivo-conductual acostumbrado a hacer terapia individual, va a querer entrevistar a los padres, ¿sí? Aparte, al niño aparte. Ujú. Y pues variará en el estilo y en cómo el terapeuta funcione mejor, ¿no? Yo por lo pronto sugiero que no hagan para nada entrevista familiar si no están entrenados en ese tipo de evaluación, ¿no? Porque los datos finalmente se pueden rescatar desde varias fuentes, no importa que estén todas juntas, ¿no? Y en cambio sí se complejiza más para alguien que va comenzando manejar una entrevista donde hay más de un participante, ¿no? Claro, en el caso de los niños, si van los padres, hay que entrevistarlos a los dos. Yo sugiero que sean los dos. Si por teléfono, o sea, la pregunta es, ¿quién tiene que ir? Tiene que venir quien esté a cargo del niño, ¿sí? Solo su papá o solo su mamá. Si pueden los dos, mucho mejor. Sería mi sugerencia. Ujú. ¿Por qué? Porque el padre, que casi siempre anda un poco periférico, que queda un poco fuera de todo, ¿verdad? Porque aquí en México y en Latinoamérica el lazo madre-hijo es muy fuerte, el padre queda un poco afuera. Ya de que lo incluyes a la terapia, ya empieza a sentirse parte del trabajo que se va a hacer, ¿sí? Ya te conoce, tiene curiosidad. En mi experiencia personal, cuando el padre llega a venir, aunque llegue pues como muy extrañado, porque la verdad se siente fuera de contexto en la terapia, ya que una vez que te escucha, una vez que haces las preguntas y una vez que entiende que estás para ayudar de alguna manera, el papá habla mucho, en general, habla muchísimo, es como su válvula de escape, tiende a desahogarse mucho el padre, hombre. Ajá. De hecho, es un problema un poco pararlo. Vaya, eso les doy la experiencia que yo he tenido, ¿sí? No es común que vayan siempre los padres, pero cuando van, generalmente cooperan, aunque sí es difícil que no quieran como imponer la parte de resolver el problema y resolverlo rápido, ¿no? Es la tendencia de los hombres, que a veces es la que no funciona para que el niño se sienta comprendido, ¿verdad? Están como muy urgidos a resolver problemas. Esta es una apreciación personal, chicos, ¿eh? Después de muchas entrevistas y casos llevé de niños, sobre todo que llevé porque actualmente ya no, pero es reciente el que yo no estoy llevando casos de niños. Entonces, mucho tiempo me dediqué a eso y esa es mi experiencia. Entonces, pues, no sé, esto proviene de todo esto que abrimos, ahora sí que abrimos un punto de discusión. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario, ¿verdad? Porque surgen preguntas de pronto, eh, pero tiene que ver con la identificación del paciente, ¿no? Todo esto es previo al diagnóstico, si se dan cuenta. O sea, estoy hablando de quién te contacta para decirte la queja. Ujú. Porque ahí empieza todo, ¿están de acuerdo? Desde la primera llamada, ni siquiera cuando empieza la sesión, sino desde la llamada de contacto, donde muchas veces personas ya te quieren contar lo que está pasando y quieren que les ayudes. Ujú. Lo cual no sugiero hacer, ¿verdad? Para todo lo que quieran decir, bueno, uno trata de escuchar lo más amablemente posible y después decir, todo eso es lo que se trabaja en la evaluación, ¿verdad? Todas esas, hay muchas preguntas que yo le necesito hacer en la evaluación y eso es justamente lo que se haría al principio, ¿no? Entonces,
pues ya vamos a ir viendo poco a poco cómo iniciar, obviamente, y cómo arrancar ese proceso, ¿no? Pero por lo pronto, pues ver un poquito la historia de los diagnósticos o cómo los vamos a entender, pues también era importante. ¿Alguien más? Si nadie más quiere participar, pues únicamente pues yo cerraría con la parte de que todo lo intentemos ver desde la interacción, ¿verdad? Entre lo biológico y y las experiencias en el niño, ¿verdad? No olvidar nunca ni una parte ni la otra. No porque sepamos más de una parte, olvidemos la otra. Donde a lo mejor haya otra persona que nos puede dar una opinión diferente. Entonces, tampoco echar de lado el hecho de que pues siempre va a estar implicada la parte psicológica en los problemas que nosotros vamos a tratar, obviamente, ¿verdad? Entonces también vamos a tener que atender a todos los aprendizajes que tuvo el niño, ¿verdad? Cómo fue construyendo su identidad, ¿verdad? Dependiendo de su edad, la va a tener más o menos consolidada, pero sí tenemos que saber cómo se fue construyendo. También el niño tiene sus propias creencias. Y la próxima semana también vamos a hablar de todos los factores que pueden estar estresando al niño. Ajá. Y que a lo mejor durante un tiempo sus recursos le dieron para estarlos manejando, pero que llega un momento en el que los estresores a los que se enfrenta en la vida cotidiana rebasan sus recursos. Ujú. Y ahí es donde se comienzan a presentar los problemas que finalmente los traen a la consulta, ¿no? Bien, eso lo vamos a ver la próxima semana. Nada más cierro también diciendo que su compañera Ernestina me compartió el material. Me parece, casi estoy segura que es el mismo, porque es la misma portada y los mismos puntos del índice. Entonces, lo voy a compartir en una liga de Google Drive y quien quiera y pueda, ya le puede adelantar a leer el capítulo 1 y 2. Eso es lo que se va a quedar nada más. Entonces, bueno, pues ya nos veríamos el lunes a las 11. Si alguien tiene preguntas o comentarios, me voy a quedar hasta el final y ya los atendemos, ¿verdad? Porque estamos sobre la hora. Gracias, bonito fin de semana, cuídense mucho. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Gracias. Hasta luego, maestra. Hasta luego, maestra. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Doctora, igualmente. Hasta luego. Lindo fin, hasta luego.